Bueno, pues Miguel Ángel, ¿qué te une a ti a este pueblo de Las Zomas? Lo primero que me une es que tengo aquí casa y paso aquí buena parte del año, del verano sobre todo, y bueno, hay muchos fines de semana. Y bueno, luego las raíces familiares, ¿no? Que mi familia vivió aquí antes de ir a Cuenca y bueno, pues siempre tiene uno las raíces aquí en Las Zomas y en Fuentes. ¿Y qué recuerdos también tienes de cuando venías a veranear, ¿no? Mejor en tu infancia o en la adolescencia. No, la verdad es que no. Durante la infancia bueno, y la adolescencia yo nunca volví a Las Zomas. No, Las Zomas era un desierto el pueblo se quedó prácticamente vacío y fue después, en años posteriores, cuando mi padre se jubiló y empezó a hacerse aquí a arreglar una caseja y demás, cuando reanudamos el contacto con Las Zomas, pero durante muchos años estaba olvidado para nosotros. Fue un pueblo que aunque era nuestro origen, no veníamos por aquí más que el Día de los Santos a visitar a mi abuela que está enterrada aquí. Porque Las Zomas al final podemos decir que casi que se quedó deshabitado, ¿no? Bueno, Las Zomas se quedó exclusivamente con una familia durante muchos años. Andrés y la Casilda eran el matrimonio que estuvieron aquí durante bastantes años, ellos solos. No, ten en cuenta que este pueblo no tenía ni agua corriente, ni, bueno, por supuesto, alcantarillado tampoco. Y bueno, eran unas condiciones de vida cuando ya todo el mundo tenía todas las comodidades. Aquí tardó en llegar este tipo de cosas tan elementales, ¿no? No hablamos de alumbrado eléctrico, de las calles y tal. Yo recuerdo todavía el alumbrado, que no lo han quitado, que está en paralelo con el que hay ahora, pero de una bombilla prácticamente una farola, 2 o 3 farolas en todo el pueblo. Entonces eran condiciones duras de vida. Pero bueno, un poco con esta unión que a ti te ligaba a Las Zomas, también surgió uno de los grandes proyectos que has llevado, que es Sparvel, ¿no? La agrupación Sparvel. ¿Y cómo definirías y cuándo surge y por qué esa relación también con Bueno, la naturaleza? realmente Sparvel viene a Las Zomas porque nos echan de Sotos, que era donde estábamos. No nos echan entre comillas. Nosotros teníamos la asociación Sparvel, que es una asociación ecologista local. eh, Tenía un vivero en Sotos y al lado del colegio. Y en un momento determinado tendrían que construir allí un comedor escolar y bueno, estuvimos muchos años allí muy a gusto y bueno, el ayuntamiento se portó bien con nosotros. Digo lo de echado porque, bueno, una broma, ¿no? Entonces nos tuvimos que ir, nos planteamos esta alternativa, hablamos con el ayuntamiento de Fuentes y nos cedió un pequeño terreno que estaba totalmente inservible. Bueno, de hecho durante muchos años había sido el basurero del pueblo, ¿no? Lo acondicionamos un poco, lo explanamos y tal, y bueno, y ahí tenemos el vivero, la asociación, ¿no? Un pequeño vivero para nuestro suministro propio de repoblaciones y también utilizamos la planta para colaborar con instituciones o colegios y tal, siempre y cuando la actividad que realicen sea sin ánimo de lucro, ¿no? Que sea una actividad de interés público. Porque una de las labores de Sparvel es esta reforestación, ¿no? Con plantas autóctonas. Sí, sí, siempre con planta autóctona. Planta autóctona y además, ya te digo, la semilla la cogemos nosotros casi siempre. Alguna vez nos ha dado el Ministerio de Medio Ambiente, pero casi siempre la cogemos nosotros de la sierra y la cultivamos aquí y la plantamos nosotros. Eso es así. Y dentro de otra, o quizá por la más conocida, la labor más conocida de Sparvel, al menos durante los últimos años, ha sido la rehabilitación de fuentes, ¿no? Porque han sido ya muchísimas, ¿no? Las fuentes que habéis ido rehabilitando a lo largo y ancho, ¿no? Yo no sé por qué, pero desde el primer momento, bueno, Sparvel Cuenca Sparvel, dijéramos que la matriz inicial surge en Talavera de la Reina, es una asociación que se va extendiendo, crea delegaciones en Toledo, en la zona de La Mancha y en Cuenca. Pero en un momento determinado, bueno, las condiciones de aquel momento aconsejaban que nos separásemos, aunque hemos seguido manteniendo el nombre, pero dijéramos que administrativamente no tenemos ninguna dependencia, ninguna relación con ellos, somos independientes, pero nos parecía también interesante mantener el nombre porque más o menos pues la filosofía
sigue siendo la misma, ¿no? Bueno, durante casi 30 años que llevamos trabajando y tal, desde el primer momento, no sé por qué motivo, las fuentes fue un tema que supuso una parte muy importante de nuestra actividad. En dos vertientes. Por un lado, llevamos muchos años haciendo un catálogo de fuentes de toda la provincia, que es un inventario con muchos datos de todo lo que hay, y bueno, llevamos más de 2000 fuentes catalogadas. Y últimamente, porque ese trabajo era un ladrillo, ¿no? No había acceso a la población a consultar esto. Entonces decidimos hacer una página web. En este trabajo colabora activamente la Diputación con nosotros, nos ayuda. Hicimos una página web que se llama fuentesdecuenca.com fuentesdecuenca.org. Y eso es un escaparate, una parte de ese inventario con una información muy básica, no tiene toda la información en el inventario ni mucho menos, pero es muy accesible y muy fácil de manejar por parte de los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, pues está teniendo bastante aceptación y nosotros lo que hacemos continuamente es ir nutriendo, subiendo más fuentes a esa página. Actualmente hay más de 1500 fuentes en la página, tiene un buscador, se puede ir a ella a través de Google si tienes la aplicación, en fin, es la puesta a disposición del público de ese trabajo de investigación que estaba durmiendo en un cajón y que no nos parece normal que esto sea así, ¿no? Esa sería una vertiente. La otra vertiente es el arreglo y restauración de fuentes al uso y costumbre tradicional, ¿no? Utilizando materiales, tipologías constructivas que se utilizaban antes y recuperando un poco ese patrimonio que no solamente es natural, que lo es, sino cultural, ¿no? Las fuentes en sí atesoran una cultura popular, cada una tiene su forma, no es baladí la forma de una fuente ni la forma de construirla, todo estaba estudiado y la gente de antes con pocos recursos sabía optimizar lo poco que tenían, ¿no? Entonces diseñaban las fuentes de tal forma que a ellos les fuesen útiles para el destino que fuese, ya fuese abrevar el ganado, riego, lo que fuese. Y esto también quiere decir de alguna forma que las fuentes de la serranía, que encima es un lugar donde el agua es protagonista, están en un mal estado. Las de la serranía y las de todos los sitios. Las fuentes las fuentes cayeron en picado con el abandono del mundo rural, el éxodo rural, porque mientras el campo estaba poblado de gente, las fuentes eran un elemento principal porque se utilizaban. Pero se utilizaban porque eran necesarias para la gente, entonces las comunicaciones, los transportes eran muy precarios y había gente que echaba toda la jornada en el campo, no volvía a comer a su casa. Los pastores echaban toda la jornada, si no, se desplazaban durante varios días fuera de sus casas. Entonces las fuentes en el campo eran imprescindibles y había que tenerlas cuidadas. Una vez que la gente y la economía rural desaparece, la gente se va a las ciudades, pues las fuentes pierden su función y al perder su función se abandonan, no se les practica ningún mantenimiento y caen en el olvido por completo. Y aparte de esto, que sería una causa propiamente humana, dijéramos, luego existe otra causa natural, que es el cambio climático y la disminución de las precipitaciones. Y es evidente, nosotros lo vemos, con las fuentes es un buen ejemplo, como la reducción de precipitaciones ha hecho que fuentes con las que hace tan solo unas décadas se regaban huertos, ahora prácticamente están secas, o con un caudal ridículo que no daría ni para regar una lechuga, ¿no? Entonces es una prueba más de que esto ha cambiado en muy poco tiempo. Además de este catálogo de 1500 casi fuentes que habéis datado, cual que no lo supiera, ¿no? ¿Cuántas fuentes habéis llegado ya a rehabilitar? Porque Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé porque pues no sé si habrán sido 80, 90, 100, no lo sé, porque en el trabajo de rehabilitación muchas veces va desde colocar 4 piedras que se han caído y una teja hasta obras que tienen mayor dificultad, ¿no? Mayor obra civil, pero bueno, han sido bastantes. De todas formas, siempre son pocas o muchas, no lo sé cómo, porque quedarán muchas que les hace falta.
y otras que es casi misión imposible mantenerlas. Lo que es cierto es que no se puede mantener artificialmente este tipo de elementos, o se implican o forman parte de la actividad rural, bien sea por el turismo, por los nuevos usos que se les puedan dar, o restaurar una fuente y pensar que hay que estar pendiente de ella cuando no genera ningún tipo de uso y tal, eso no se va a producir, ¿no? Porque hay otras necesidades y eso va a ser, bueno, no ocurrirá, seguramente que no ocurrirá. Ahora, aquellas que se rehabiliten y formen parte de circuitos de senderismo o de zonas de tránsito de cicloturistas, de paseo, de zonas más turísticas y tal, pues probablemente lo deseable sería que tuviesen ese mantenimiento y que fuesen un exponente más de la cultura tradicional de los pueblos, ¿no? Dejarnos de tanto hormigón, tanto como se ha utilizado y se sigue utilizando en las últimas décadas, y volver a los materiales y a las formas tradicionales, que como digo, forma parte de nuestra cultura. Y entre estos elementos también hay dos que habéis ido luchando por rehabilitar en los últimos años, que son las pegueras y el último, el impresionante cable de Uña, ¿no? Bueno, es que Esparvel, los que estamos en Esparvel lo concebimos como una asociación ecologista, pero no nos centramos, no somos lagartijeros, dicho desde un punto de vista cariñoso. La naturaleza es algo más que las águilas y las lagartijas, que también, por supuesto, no podemos, eso es fundamental protegerlo. Pero el hombre forma parte también de ese escenario y ahora el hombre que corre peligro es el hombre rural, ¿no? Y nosotros desde la asociación entendemos que una labor importante es concienciar a esa gente que queda en los pueblos de que pueden vivir, si no todos, parte del pueblo puede vivir de ese patrimonio que han dejado olvidar durante tantos años y que a otra gente le gusta. A ellos a lo mejor no se dan cuenta de que su monte, para un ciudadano de Madrid que está a hora y media de Cuenca, es un privilegio poder andar por allí. Entonces, parte de nuestra intención o de nuestra labor es que ellos tomen conciencia de lo que tienen. Entonces nos hemos volcado también, dicho esto, como explicación a la actuación que hemos hecho sobre el patrimonio etnológico, ¿no? Que no sería puramente algo que entrase dentro de la esfera ecologista o del medio natural, pero creemos que es revitalizar unos recursos que tienen los pueblos, un recurso cultural que pueden poner en valor para ganarse la vida, no sé, a través del turismo rural o de potenciar su cultura, ¿no? Entonces, hemos rehabilitado varias pegueras, en Uña hemos rehabilitado 2 y otra en Beamuz, y bueno, la verdad es que ha sido un trabajo, al final ha quedado bastante bien, porque lo primero estaban muy mal, llenas de basura pues como decimos, durante el abandono de los pueblos. Las pegueras, y sobre todo las que estaban muy próximas al núcleo urbano, se utilizaban como basureros. La de Beamuz estaba colmatada hasta arriba, más de 3 metros de basura, y además si se podría haber hecho una columna estratigráfica con lo que hemos encontrado, y habría sido una fotografía de la sociedad española durante los últimos 70 años. Desde colonias, medicinas, cacharros del hogar, todo ha ido allí cayendo y se podía ver por la profundidad a la que estaba del año que estamos hablando, ¿no? Y el cable de Uña, bueno, pues es un elemento industrial histórico que cayó por completo en el olvido del colectivo del pueblo, del mismo pueblo de Uña. La gente había oído, algunos habían oído hablar del cable de Uña, la gente joven ni siquiera, pero realmente ninguno tenía mucha idea de lo que iba, hombre, algunas personas mayores sí, pero no encontramos a nadie vivo que lo hubiese visto funcionar. Esa ha sido una de las dificultades para recuperarlo, porque lo hemos hecho sin tener el proyecto y sin haber tenido testimonios que nos aclarasen el tema. Entonces, lo que hemos hecho es recrear la estación de descarga de un funicular forestal que hubo en Uña, que bajaba la madera desde la Muela de la Madera hasta el pueblo de Uña, desde donde se trasladaba o bien por el canal de producción hidroeléctrica hasta Villalba,
o en tiempos más recientes, posteriores a la construcción del cable, el transporte también se hacía por carretera. Cuando mejoró la carretera se hacía por camiones hasta Cuenca. Pero fue una vía de saca, era parte de un proyecto general de vías de saca para montes de utilidad pública que hizo Jorge Torner, sobre todo para montes del Ayuntamiento de Cuenca. Eran inaccesibles y los maderistas pagaban muy poco dinero por la madera, aduciendo que era muy difícil sacarla y que se les iba el dinero en transporte. Entonces, la idea era facilitar el transporte para que subiese el precio de la madera y los ayuntamientos pudiesen tener más recursos económicos con sus montes. Pero estos funiculares, que no era el primero en España, ni mucho menos, en el País Vasco, en Navarra, en muchos sitios se habían hecho y mucho más largos, pero no como este. El cable de uña era una infraestructura sólida, construida para durar bastantes años, y que luego realmente se lo cargó el desarrollo de las comunicaciones, fue lo que hizo que cayese en desuso, pero era una estructura muy sólida, nada que ver con los cables que había en el País Vasco y en otros sitios, que los pagaban los maderistas y era tente mientras cobro. No podía ser de otra forma, sacaban la madera y una vez que cerraban una operación el cable se desmantelaba. Este no. Este tenía la vocación de explotar toda la muela de la madera, todas esas hectáreas forestales a través del cable y bajar la madera. De hecho, el proyecto recibió un premio en el Congreso Nacional de Ingeniería, en fin, era un proyecto técnicamente bastante difícil porque salvaba un desnivel de más de 200 metros y el primer vano de cable tenía más de 900 metros de vano. Era una exageración para la tecnología de la época. Y Miguel Ángel, volviendo ahora a estas raíces, ¿no? a la vega del Moscas, ¿no? ¿Cómo nos definirías este espacio natural, lo que es la vega del Moscas? Pues a mí me gusta, pero a mí me gusta personalmente porque estoy aquí, estoy en mi pueblo y bueno, pues eso te deja una impronta que a lo mejor no eres todo lo objetivo que debiera ser. Me gusta porque aunque está muy cambiado, no deja de ser una gran extensión sin mucha influencia humana, más que en 4 o 5 puntos muy concretos. Pero lo que realmente me hubiese gustado ver, que yo no lo he visto, pero me lo han contado gente no tan mayor, era cómo era la vega del Moscas antes de la concentración parcelaria, antes de que el río lo convirtiesen en una rambla. Cuando el río hacía sus curvas, sus meandros, fluía con libertad. Y era el que marcaba, dijéramos, el diseño de la vega. Ahora realmente el río Moscas desde que se hizo la concentración, pues es una acequia y poco más, no tiene vida propia de río, más que los 4 carrizos que crecen en el vaso y poco más. Pero me cuenta la gente de aquí que bueno, el río era espectacular, con su vegetación, su orla de vegetación ribereña. La carretera tampoco era como hoy, iba flanqueada por una orla de vegetación, de árboles, de olmos, de chopos. En fin, eso sí que me hubiese gustado verlo. Ahora no me queda más que imaginarlo, pero bueno, son los tiempos que hay. No podemos. El hecho de tener los palancares flanqueando toda esta parte noreste y bueno, luego el Talayuelo por la parte suroeste, la verdad es que son dos guardianes de la vega importantes, ¿no? y que cubren, realmente es un paisaje en mosaico muy grande, ¿no? Porque tenemos estas 2 alineaciones, sobre todo cubiertas de masa forestal, y luego el fondo del vaso, lo que es la vega, con una agricultura, es verdad que bastante intensiva, pero bueno, que si ampliamos el foco y lo vemos todo en conjunto, no deja de ser un mosaico, un paisaje con bastantes ambientes, que es lo que yo creo que le da la auténtica riqueza. Y si a eso añadimos las lagunas, el complejo lagunar que hay en toda la vega, pues bueno, es un sitio, la verdad, especial.